Luego, ahora mismo hay un nombre sobre la mesa del Real Madrid que da pánico. Y da pánico ya no solo por ser un jugador que está muy cuestionado y muy discutido dentro del Real Madrid, sino que además es un jugador que el otro día pudo terminar lesionado gravemente y podría de hecho estar lesionado gravemente. Me estoy refiriendo ni más ni menos que a Rodrigo, que sufrió la famosa entrada en el tobillo que le dobló completamente y que lo obligó a retirarse en el minuto 87. Pues bien, el Real Madrid, por lo visto, según están comentando, está esperando los últimos informes de los últimos de las últimas pruebas médicas que se le hayan hecho al jugador, porque por lo visto no termina de fiarse de qué o del todo qué ha pasado, ¿vale? O qué ha ocurrido, o qué ha sido, o cuál ha sido el problema. En el sentido de que, si te fijas bien, todo lo que tienes por delante ahora son informes médicos de otra selección, ¿vale? De una selección que en definitiva es una selección que, bueno, pues esconderá lo que tenga que esconder. A lo mejor el jugador está reventado, a lo mejor el jugador está lesionado, a lo mejor sí que efectivamente tiene más problemas de los que creemos, pero bueno, pues no va a haber nada que hacer o no hay nada que hacer. Y a mí esto me molesta mucho porque si el jugador está reventado, lo mínimo que deberían hacer es obviamente decírnoslo, ¿vale? Y ayudarnos a que encontremos una solución entre todos. Pero las selecciones al final te lo enmascaran, te lo cubren, te lo pintan, te lo colorean y al final tú no sabes realmente qué ha pasado. Y ya lo que le faltaba a Rodrigo era efectivamente estar lesionado y reventado. Esto es un problema porque en definitiva no vamos a poder ayudarles si efectivamente nos están ocultando información, ¿vale? Y si efectivamente nos están llamando la atención de que no, bueno, es que tampoco está lesionado, no hay problema, tal cual, y luego llegan aquí como pasó con Ceballos y resulta que está lesionado. ¿Veis por qué las selecciones son el peor cáncer que le ha podido pasar a los jugadores del Real Madrid o al Real Madrid como institución? Porque en definitiva se los llevan y luego los dejan como juguetes rotos, los revientan, los lesionan, los cargan de minutos y luego te los devuelven a ti para que los aguantes y los prepares y los recuperes para toda la temporada. Es una auténtica vergüenza de verdad lo que pasa con las selecciones. Me parece increíble que los clubes no tomen más acción con este tema. Me parece absolutamente vergonzoso. Por cierto que hoy lunes 8 de julio se va a llevar a cabo el reconocimiento médico del jugador Rafa Marín, que dejará oficialmente de ser jugador del Real Madrid para pasar ni más ni menos que a ser jugador del Nápoles y a estar bajo la tutela de Antonio Conte, que por otra parte déjame que os diga, me alegro porque Antonio Conte es conocido en el mundo del fútbol por ser un entrenador que además del carácter que tiene, lo cierto es que es un tipo que ha creado algunos de los mejores centrales del mundo o por lo menos algunos con la mayor repercusión. Y lógicamente Rafa Marín ahora creo que tiene una oportunidad en sus manos de aprender de uno de los mejores entrenadores o de los que más mira el aspecto defensivo y por tanto el papel protagonista de Rafa Marín puede ser tremendo y vital para un Nápoles que por cierto está en plena reconstrucción de la mano, como digo, de Antonio Conte y que quiere dar un puñetazo en la mesa dentro de la Serie A. Pues bien, su pase será completado por 12 millones de euros, como digo, Fabrizio Romano lo confirmó ayer y bueno, pues lógicamente nos alegramos mucho, pero lo más importante de todo es que se hace hoy, el reconocimiento médico va a ser por lo visto hoy y seguramente también hoy sea oficial, así que todo el mundo atento porque muy probablemente el señor Rafa Marín va a ser ya jugador oficial del Nápoles, que obviamente el Madrid también se ha reservado un derecho de tanteo, aunque con un mayor precio, porque el Nápoles obviamente con De Laurentiis al frente no os creáis que va a dejar que el jugador se marche gratis, ni mucho menos, ni nada parecido. Si seguramente ellos están invirtiendo en él es porque probablemente el proyecto que tienen de futuro es largo y seguramente lo sienten y creen que puede estar muchas temporadas con ellos y por eso le han puesto un precio mayor, pero también es verdad que puede ser que a lo mejor el jugador en un momento dado quiera volver, si efectivamente crece como jugador y diga, pues mira, me vuelvo al Real Madrid porque nos ha hecho una magnífica temporada, porque hay rumores, porque Madrid necesita un central o por lo que sea, ¿vale? Entonces el Madrid siempre se reserva una opción en los contratos, pero que en este caso en el de Rafa Marín tendría que pagar una suma mayor, me parece que son 20 o 30 millones de euros, o sea, nada de 12 millones de euros, pero en cualquier caso como es algo del futuro, de momento dejémoslo correr, dejemos que el jugador crezca como jugador y a partir de ahí veremos a ver qué es lo que pasa y qué depara el futuro. Y vamos ya con una de las noticias que más estabais esperando, no por buenas, sino porque en definitiva viene a confirmar que todo este tipo de parones, la Eurocopa, los parones de selecciones, son una auténtica barrabasada para los clubes. Y es que efectivamente el señor Kylian Mbappé, aparte de la nariz rota, resulta que tiene la espalda reventada también y que por eso el jugador está teniendo tantos problemas para destacar número uno e incluso para completar los partidos. Y por lo visto es algo que ya sabía de Sams, de lo que era buen conocedor, pero lo han mantenido totalmente en secreto para que el jugador pueda en
definitiva seguir jugando. Pero es que encima el jugador pretendía ir a los Juegos Olímpicos. Decía, aparte de la nariz rota, dice Le Parisien, esto es una información que apareció ayer en Le Parisien, Kylian Mbappé ha estado lidiando con problemas de espalda, el mismo problema que no le permitió jugar más de 15 minutos contra Canadá. Y claro, el problema ahora viene para el Real Madrid, que en definitiva tiene a su jugador estrella reventado, lesionado, y que en definitiva lo que necesita es reposo, parón total del fútbol, dejarlo absolutamente todo y en definitiva descansar para poder recuperarse de una manera adecuada, porque si no es el tipo de lesión que va a volver a reaparecer y que en definitiva va a llevar arrastrando durante toda la temporada, que le va a obligar al final a pasar o bien por el quirófano o bien una larga temporada sin jugar al fútbol. Y obviamente en una temporada en la que nos jugamos 7 títulos, evidentemente esto no es aceptable ni asumible ni absolutamente nada. Por tanto, a mí me cabrea bastante que el Real Madrid al final tenga que pagar siempre los platos rotos, porque ahora ¿quién paga todo esto? ¿Quién paga la fiesta? ¿Se lo vas a pedir al Paris Saint-Germain? ¿Se lo vas a pedir a la selección francesa? Ahora todos se van a lavar las manos y van a decir, el jugador ya es tuyo, haz lo que te dé la gana con él. Porque obviamente si no lo cedíamos a los Juegos Olímpicos era precisamente por esto, porque sabíamos que la acumulación de minutos no era buena para el jugador, y menos mal que Luis Enrique no le dio la titularidad en muchos encuentros durante la temporada, porque si no el jugador estaría hecho añicos, y ahora nos lo traemos nosotros para que rinda en nuestro club. O sea, es que es un auténtico disparate, de verdad, lo que se hace con los jugadores, pero sobre todo con el tema de las selecciones, que por supuesto deberían estar ya prohibidas y desaparecidas, porque honestamente no aportan absolutamente nada bueno. Y luego tengo que hacer un pequeño parón con el tema de los fichajes, las ventas y todo este tipo de cosas para hablaros de una noticia que ha causado bastante indignación dentro del Real Madrid, porque se ha utilizado el escudo para hacer un comercial, un anuncio en Perú, me parece que ha sido, que lógicamente no ha sido del agrado de Florentino ni de ningún madridista para nada, porque se nos ha equiparado a, o bueno, mejor dicho, se ha puesto en la imagen de un acosador o agresor sexual en un transporte público, en un medio de transporte público en Perú. Precisamente es una campaña, por lo visto, del gobierno para denunciar pues todo tipo de abusos que se cometen o agresiones o acosadores sexuales que hay en los transportes públicos. Y el problema es que en este anuncio, como veis, el tipo que es el supuesto presunto agresor sexual lleva la camiseta del Real Madrid, lo cual obviamente no ha cuadrado en absoluto nada, ¿vale? Porque en definitiva es una malísima imagen que se da al club, es decir, que podrían haber elegido, en mi opinión, pues cualquier otro tipo de atuendo o indumentaria para el sujeto, puesto que efectivamente el escudo del Real Madrid, ya que nos esforzamos tanto en que la marca sea impoluta, que no haya ningún tipo de problema, es decir, no vernos envueltos en ningún tipo de controversia, llegan estos señores y ni más ni menos que eligen una camiseta del Real Madrid para lucirla con un acosador sexual en un transporte público. O sea, es que yo creo que sinceramente o no lo han pensado bien o no se han dado cuenta del daño reputacional que esto puede hacer a un Real Madrid que en definitiva siempre intenta mantenerse alejado de cualquier controversia, porque en definitiva, oye, a nadie quiere obviamente que lo, como diría, a nadie quiere que lo impliquen en ningún tipo de determinado ilícito penal, mucho menos con un tema muy sensible como es el de los acosos o las agresiones sexuales. Y obviamente como se ve la camiseta entera, o sea que es una camiseta del Real Madrid, pues lógicamente es como decir, oye, socio, mira, creo que te has columpiado, o sea, mira, no, creo que los que han ideado el anuncio de verdad que podrían irse de vacaciones un tiempo, porque anda, que se han lucido poniendo la camiseta del Real Madrid y no simplemente una camiseta normal y corriente. O sea, la de un club creo que está bastante feo, pedirán disculpas y esperaos que el Madrid no inicie algún tipo de acción legal, que no me extrañaría nada si efectivamente no responde, quien haya sido el responsable del anuncio, a las peticiones del Real Madrid, pues lógicamente de quitarlo. Veremos a ver qué pasa. Y ahora, como digo, aunque ya os he dado y adelantado la noticia de Ramón Álvarez de Mon que daba ayer, lo cierto es que ahora os voy a pasar la de Fabrizio Romano, que ayer precisamente decía que el Lille finalmente se había rendido. Me parece que utilizaba estas palabras, ¿vale? Como el Lille se ha rendido, por fin, ahora sí, el Lille está dispuesto ya por fin a sacar o a sentarse con el Real Madrid precisamente para encontrarse en algún punto para negociar por Lenny. Yo creo que estaría, por cierto, entre los 40 y 50 millones de euros por temporada, no, por temporada no, 40 y 50 millones de euros por el trato, ¿vale? Es que pensaba que lo había compartido, pero no lo he compartido, he compartido una información de Rodra, que también tenía información al respecto del Lille y que iba en este sentido, pero no hablaba de rendición. Pero es que Fabrizio Romano me parece que era el que hablaba de que el Lille se había hartado de estar esperando y que al final se rendía, que cedía y que en definitiva iba a negociar con Florentino, iba a negociar con el Real Madrid para ponerle ya un precio que podría estar entre los 40 y 50 millones. El Madrid, por lo visto, ha asumido que va a tener que pagar un poquito más por la precipitada salida de Nacho, que era algo que no se tenía en cuenta, pero en cualquier caso 50 millones todavía
se ven bien, o sea que es una buena cifra y parece que efectivamente se van a pagar, con lo cual el fichaje de Lloro probablemente sea uno de los primeros que se hagan ya en este mercado de verano, ¿vale? Sea uno de los primeros que tengamos que celebrar los madridistas, porque en definitiva va a ser uno de los primeros jugadores en llegar después de Mbappé y después de Endrick, ¿vale? Lenny Yoro lógicamente es un jugador que viene a reforzar la defensa, es central, obviamente no creo que tenga un papel de titular indiscutible nada más llegar, tenemos lógicamente a Rüdiger, tenemos a Militao, tenemos que verlo de Alaba y tal y cual, pero es un jugador que viene para sumar y para aportar, así que cuanto antes se cierre, mejor, y si en definitiva le tenemos ya preparado, pues obviamente muy bien, me alegraré mucho, ojalá que sí sea y que en definitiva Lenny Yoro se convierta en jugador del Real Madrid, que en definitiva es lo que queremos todos, ¿vale? Que el jugador sea, como digo, jugador del Real Madrid, pues a la mayor brevedad posible, porque cuanto antes vayamos solucionando cosas, antes podemos ir pasando al siguiente capítulo, ¿vale? Así que en un principio parece que está súper atado. Y ojo porque ahora vamos a hablar de cambios de planes, cambios de rumbo, giros de 180 grados, vuelcos inesperados, porque ayer ni más ni menos que José Félix Díaz nos compartía que ahora mismo hay un equipo árabe llamado Al Ittihad que ha hecho una espectacular oferta por Kepa. Y os digo lo de Kepa porque en definitiva Kepa en los últimos días, en las últimas semanas, ha sido un portero que ha estado a punto de dar un giro a su futuro, puesto que cuando se había despedido incluso ya del Real Madrid, cuando todo el mundo pensaba que efectivamente ya no tenía nada que hacer, se iba a marchar y que en definitiva estaba todo el pescado vendido con él, pues ha resultado que Kepa a lo mejor se quedaba en el Real Madrid, pero resulta que ahora ha llegado una oferta de Arabia que creo que es de, bueno, es un auténtico pastizal, me parece que son 60 millones o algo parecido, o sea, una auténtica burrada, os lo voy a buscar por aquí ahora, pero una auténtica burrada que en definitiva le puede llegar a hacer cambiar de mentalidad o de idea, ¿vale? No, vale, no han desvelado la cifra de José Félix Díaz, pero es una importante oferta del Al Ittihad saudí que en definitiva podría poner patas arriba lo que Kepa a lo mejor o lo que el Real Madrid tuviera pensado con respecto a su futuro. Y lógicamente lo de Kepa afecta a lo de Lunin, porque en definitiva si Lunin se marcha y Kepa también, el Real Madrid va a tener que salir a por un portero. Yo entiendo que a lo mejor el Real Madrid podría quedarse con Kepa si efectivamente Lunin se va, que además tiene toda la pinta de que se va a marchar. Pero claro, como Kepa también cuesta bastante dinero, pues ahora habrá que ver si efectivamente Kepa es un jugador que se pueda quedar en las filas del Real Madrid o por el contrario salir. Pero como digo, esto es algo para lo que tendremos que esperar todavía un poquito, porque a lo mejor al jugador le interesa volver al Chelsea para ser vendido a Arabia, o por el contrario prefiere quedarse en el Real Madrid alguna temporada más como segundo portero, que yo creo que a lo mejor ahí sí que puede tener opciones e interesantes, ¿vale? Pero en cualquier caso vamos a esperar porque es un tema que de momento no está resuelto. José Félix Díaz lo está siguiendo en el sentido de que tiene buena información de Arabia Saudí y bueno, pues vamos a ver si efectivamente al final le consiguen o consigue esa buena oferta, o el jugador al final prefiere quedarse en el Madrid si le dan la opción. El Madrid también tiene que ver a ver qué quiere, así que bueno, esto se resolverá en breve. Ahora vamos a empezar este segundo vídeo precisamente con una noticia de relevo al respecto de la presentación de Mbappé, que yo sé que queréis ya conocer más detalles, y es que por lo visto para la presentación de Mbappé se ha contratado ni más ni menos que a las productoras de Karol G, que son Live Nation y Komodo, que no, la verdad es que no tenía ni idea de su existencia, pero parece que son productoras dedicadas a todo este tipo de montajes, a todo este tipo, bueno, pues de alguna manera de eventos que obviamente al Real Madrid y para toda una presentación como la de Mbappé, evidentemente tiene que ser algo muy especial. Yo personalmente creo que al final todo este tipo de cosas se tienen que ver el día de la presentación, porque hay muchísimos rumores acerca de lo que se va a ver, lo que no se va a ver. Algunos hablan de fuegos artificiales, otros hablan de actuaciones musicales, pero sinceramente a lo mejor luego nos encontramos en una presentación tipo Cristiano Ronaldo, en plan, sí, una pasarela, aplausos, tal, pero nada más allá, y algo pues muy somero, algo muy comedido, algo muy moderado, también mucho en la línea del Real Madrid. O sea que a mí hasta cierto punto, conociendo a Florentino con lo austero que es, me resulta un poco llamativo que pueda llegar a haber fuegos artificiales, o que pueda haber, bueno, fuegos artificiales a lo mejor sí, pero actuaciones musicales, alguna cosa de estas yo ya no lo veo tanto, ¿vale? Pero en cualquier caso, si las productoras están ahí es porque entiendo que les han contactado, es porque entiendo que al final es lo que van a preparar y es porque entiendo que en definitiva, oye, a lo mejor tienen la posibilidad de estar ahí y de ver si efectivamente, pues a lo mejor cuadra la cosa, ¿vale? Entonces, en definitiva, vamos a esperar un poco porque ya queda apenas una semana para que se revele y se desvele todo, y ya digo que la presentación de Mbappé es
lo que más cerca está, amén por supuesto de todos los otros fichajes que van a llegar al Real Madrid, que como digo, ya en esta semana, yo como dije ayer, para mí va a ser la semana grande porque es cuando el Real Madrid va a dar a entender ya por fin qué jugadores van a venir, qué jugadores no van a venir, qué es lo que se va a hacer y todo este tipo de cosas. Ahora quiero, y salto ya a la segunda, que escuchéis a Nacho, ¿vale? Porque ayer Nacho decía algo bastante llamativo teniendo en cuenta que, lógicamente, es el One Club Man, el jugador que ha estado toda la vida en el Real Madrid, y honestamente mucha gente no entendió muy bien estas palabras o estas declaraciones que hizo Nacho en el Chiringuito. Las vamos a ver, escuchamos y opinamos. ¿Cuánto has llorado, Nacho, los últimos días? Pues la verdad Por cierto, llamativo que los jugadores del Real Madrid estén dando entrevistas otra vez a periodistas del Chiringuito, ¿vale? Lo digo como aviso a navegantes. que he llorado bastante, para lo que suelo llorar yo, que es poco, pues han sido meses, como te digo, duros. Además el equipo pues nos estábamos jugando muchas cosas, había muchas emociones de pues, ir a Cibeles también. Entonces tenía una mezcla en mi cuerpo que era como una bomba explosiva, ¿no? Yo estaba deseando que acabara la temporada también un poco por eso. Pero sí es verdad que me ha hecho vivirlo incluso con más alegría todo, con más emoción. Cada partido que he jugado lo he vivido con un sentimiento especial. ¿Cuánto has llorado, Nacho, los últimos días? Bueno, pues ya lo habéis visto, dice, estaba deseando que se acabara la temporada. Hay mucha gente que ha hecho un poco de drama con todo esto. Bueno, yo personalmente creo que Nacho al final, en definitiva, lo que viene o lo que quiere de hecho resaltar es el hecho de que al final ha tenido que vivir los últimos meses con muchísima más emoción de la habitual, en el sentido de que estaba en juego su propia continuidad y que al final para él era importante el poder asentarse en un sitio, el poder decir, vale, pues ahora me voy a quedar o me voy a marchar en lo de Estados Unidos, que no salió, venía lo de Arabia, quedarse en el Real Madrid. O sea que realmente había muchas cosas en juego y seguramente es lo que yo creo que Nacho en este sentido ha querido apuntar. A mí me cuesta honestamente creer, como dicen algunos, que Nacho ha querido dar aquí un pequeño toque de atención al Real Madrid por ninguna de estas otras cosas. O sea, para mí creo que Nacho no está haciendo una llamada de atención. Nacho, en mi opinión, lo que hace básicamente es intentar describir toda una situación que ha vivido de manera personal, de manera individual, de manera propia, ¿vale? De manera interna. Un proceso que en definitiva no puedes exteriorizar fácilmente porque con quién vas a compartir todo este tipo de situaciones cuando realmente no puedes abrir la boca porque no puedes dar pistas de si te quedas, de si te vas, realmente tú tampoco sabes muy bien lo que vas a hacer, qué es lo que más te conviene, qué es lo que mejor te viene, si quedarte, si irte, es el club de tu vida, pero por otro lado la oferta económica. O sea, realmente han sido una serie de preocupaciones y de ocupaciones en su cabeza tremendamente grandes. Entonces yo entiendo perfectamente que Nacho al final se tenga que desahogar en este sentido. Así que bueno, pues ojalá que efectivamente Nacho al final tenga una muy buena o un muy bonito final de carrera, una etapa futbolística final que en definitiva le satisfaga, que le llene por supuesto los bolsillos, que le vaya muy bien y desearle toda la prosperidad del mundo, porque ya digo, creo que no hay ningún tipo de mal ni ningún tipo de pecado en que un jugador se vaya por dinero a otro equipo. Al contrario, muy contentos porque le vaya muy bien financieramente a él y a su familia, porque así es como se debería normalizar todo, ¿vale? Que una persona gane dinero no debería ser un pecado, deberíamos ya quitarnos todo eso de la cabeza. No es un pecado, esto es un negocio, es un deporte. El Real Madrid mira por sus intereses, Nacho tiene que mirar por los suyos y por los de su familia. Y si él ha entendido que irse a otro equipo precisamente por una oferta económica, al contrario de lo que su padre nos quería hacer creer de alguna manera, que era un poco increíble, es que al final son excusas que no se sostienen, ¿me entendéis? El hecho de que digan, no, el dinero no ha importado, no ha pesado, por supuesto que ha pesado y es que tiene que pesar, porque en definitiva, si un padre de familia no mira por el dinero, no está mirando por su familia, no se está preocupando por su familia y en mi opinión no sería un buen padre de familia. O sea que ha hecho muy bien efectivamente en proteger a su familia, en asegurar y blindar su futuro a nivel económico, y si lo ha hecho porque además se va a una liga que bueno, pues que tiene ahí el atractivo de que es Arabia, de que hay muchos jugadores grandes por allí tal y cual, pues mira, perfecto, le alabamos el gusto, que haga muy bien, entendemos que ha sido una situación completamente difícil, pero bueno, es lo que hay. Luego, importante, esta es la noticia de la que tenéis que estar todo el mundo pendiente porque ya sí que afecta al futuro del Real Madrid, como suele decir, a rey muerto, rey puesto, y una vez que pasamos de hablar de Nacho, tenemos que hablar de el próximo rey de la defensa, que será Alphonso Davies, al menos rey de la banda izquierda. Y es que Kicker, que yo pregunté a Miguel Gutiérrez en su momento y dije, ¿cómo de fiable es Kicker? ¿Cómo de fiable es Bill? Y me dijo que ambas dos tienen muy buena información y que todo lo que salga de ellas suele ser bastante creíble. Y en este sentido, Kicker ayer hablaba, afirmaba, decía que Alphonso Davies muy probablemente va a salir del Bayern de Múnich este verano. Ahora mismo Alphonso Davies es muy probable que salga del Bayern de Múnich este mismo o esta misma temporada estival, en este mismo mercado de traspasos. Así que creo que hay razones de sobra para alegrarnos porque en definitiva
definitiva viene a reforzar las posiciones de todos aquellos youtubers, comentaristas, periodistas que han dado la información para el Real Madrid o que la han venido siguiendo desde hace mucho tiempo. Hubo un momento con Alphonso Davies que no sabíamos muy bien hacia dónde iba a ir la situación y hacia dónde se iba a manejar el temporal, porque parecía que todo se había quedado parado, parecía que el Bayern de Múnich ahora estaba dispuesto incluso a perderle el año que viene gratis con tal de que no se fuera este año. Es decir, había una serie de variantes o de variables que en definitiva no permitían ver muy bien al madridista si efectivamente Davies iba a venir al Real Madrid. Lógicamente la convivencia con Mendy puede ser compleja en el sentido de que los dos ocupan el mismo puesto, aunque sean jugadores diferentes, pero como he dicho en un vídeo anterior, creo que si Ancelotti sabe manejar bien las piezas, los tempos, los partidos, lo que nos jugamos en cada uno, con 7 competiciones en liza, honestamente creo que no debería haber una mala convivencia, que el Real Madrid debería haber creado ya esa unidad B, que si no es incluso unidad C, porque tiene grandísimos jugadores incluso en el banquillo, honestamente creo que no tendríamos un entrenador al cargo como el de Carlo Ancelotti. Así que si él sabe manejar bien los tempos, como digo, los partidos, las competiciones, va a tener de sobra con los dos, y obviamente eso es hasta una bendición que puedan venir cuantos más jugadores mejor, porque va a ser una temporada muy larga. Por cierto, que la factura la vamos a ir viendo ya tan pronto como empiece la mismísima pretemporada, porque de Mbappé os tengo que dar precisamente una mala noticia por el tema de jugar demasiados minutos, y luego encima el jugador se quería ir a los Juegos Olímpicos. Es que tócate las narices lo irresponsables que pueden llegar a ser a veces los jugadores, y menos mal que Florentino tiene la sartén por el mango y en definitiva es un buen gestor y sabe perfectamente que a veces hay que dar un puñetazo en la mesa para decirles que no, porque en definitiva es que van contra los intereses del Real Madrid, ¿vale? Pero lo de Mbappé os lo comentaré ahora en un ratito. Siguiendo con lo de Davies, pues como digo, ya solo queda que Bayern de Múnich y Real Madrid, como ha pasado con Lenny Yoro, al final se sienten y negocien y se pongan las pilas y digan, oye, mira, llegamos de acuerdo a este precio, al final el jugador se quiere marchar, no le vamos a putear básicamente una temporada más dejándole por aquí que no tiene ningún sentido, vosotros poner un precio, vamos a ver si nos encontramos en alguna parte. 30, 40 millones, como dijo Pedro el otro día, el Madrid no va a pagar más de ello, el Bayern de Múnich lo va a tener que aceptar. Yo creo que le viene bien ganar ese dinero antes que perderlo el año que viene gratis, pero como digo, ahora ya la dirección financiera del Bayern de Múnich es la que tiene que sopesar en definitiva qué es lo que más le conviene, si quedarse con el jugador o por el contrario dejarlo marchar, ¿vale? Así que bueno, pues vamos a esperar un poco, que ya digo, como creo esta semana se va a ir resolviendo todo, creo sinceramente, pienso que al final se va a resolver en la buena dirección, pero siempre hay que esperar. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos? Muy bienvenidos seáis todos. Hoy ya sabéis que es lunes, estamos empezando semana, gracias a Dios, la última de la Eurocopa, así que ya queda muy poquito, prácticamente 7 días para que el señor Kylian Mbappé sea presentado y de alguna manera demos el pistoletazo de salida a la nueva temporada 24-25 que iniciará sin los jugadores que ya sabéis, los franceses, Carvajal, Bellingham, que se han clasificado para semifinales y lógicamente están dispensados de ir ni más ni menos que a la gira norteamericana. Por cierto, tengo que daros un pequeño recado. Para todos aquellos que estáis tristes por lo ocurrido y sucedido en Francia, de verdad, tranquilos, de verdad, vamos a sentar no por primera vez, sino por enésima vez, un ejemplo de que los auténticos demócratas somos aquellos a los que siempre seremos tachados de extrema derecha, ¿vale? Lo que pasó en Francia ayer es esencialmente lo que todo el mundo, toda la prensa mediática, todo este tipo de, bueno, pequeños héroes populares que en definitiva se alzan en las ruedas de prensa del fútbol para decirle a la gente lo que tiene que votar, porque la gente en definitiva no tiene criterio propio, bueno, pues es un buen momento para decir, vale, perfecto, aceptamos los resultados con total normalidad, igual exactamente que en España hay un partido que ahora mismo está en el gobierno que fue elegido por el voto democrático de la gente, juntándose pues toda la ralea que ya sabéis parlamentaria, que en definitiva sirve solamente para esto, ¿vale? Esencialmente para dar apoyo, esencialmente para que la gente que legítimamente ha votado a otra opción, que ellos consideran extrema, nunca salga elegida. Ya sabéis que la democracia empieza y termina en el centro izquierda e izquierda, punto. Ya no hay más democracia, ¿vale? Todo lo que quede fuera ahí no es democracia, a pesar de que la gente vote por ello. Entonces, tranquilos, no insultéis a Tchouaméni, no insultéis a Mbappé, no insultéis a Jules Koundé, porque en definitiva, hasta cierto punto lo considero hasta algo normal. Daos cuenta de que no tienen hijos, tienen apenas 20, 24 años, son críos inmaduros y millonarios. Entonces, ¿quién puede votar a la extrema izquierda hoy día que tenga un poco de cerebro? Pues lógicamente al que tiene el dinero por castigo. La gente pobre, la gente trabajadora, la gente normal,
normal no puede permitirse un lujo tan grande como votar a un partido de izquierdas porque le sale muy caro. Toda esta gente que luego va en todo tipo de causas benéficas a ganarse likes, a ganarse tracción, feedback, contratos de patrocinio que por supuesto llegan gracias a esos niños enfermos, lógicamente nunca se van a hacer una foto con todos aquellos que hoy en Francia se han despertado con el negocio reventado, destrozado, los cristales hechos polvo, añicos, incendios en sus propias tiendas, porque en definitiva el pequeño autónomo, el pequeño trabajador les importa una soberana mierda, y en definitiva la izquierda a día de hoy es el partido o es la opción ideológica de las élites mundiales, aquellos que comercian, negocian con Qatar y con todo tipo de teocracias, dictaduras, etcétera, etcétera. Entonces, vosotros tranquilos habéis sentado ejemplos siendo efectivamente ejemplares. Y por si fuera poco, ya os digo yo que todos tranquilos que estos de aquí detrás en noviembre van a dar un buen repaso y una buena lección de cómo se vota en el mundo precisamente en noviembre de 2024 cuando Trump vuelva al poder y una vez más nos dé a entender que a todos los que somos latinos y medio latinos todavía tenemos mucho camino que recorrer en términos por supuesto de saber a quién votar. Por supuesto que haya alguien que vote al socialismo del siglo XXI es básicamente como creer en Papá Noel y los Reyes Magos o peor todavía acudir con una enfermedad al chamán o a la santería para que te curen. O sea que dicho esto, todos tranquilos, de verdad, sobre todo no volquéis vuestra rabia y frustración contra jugadores del Real Madrid que, como digo, en definitiva, son chavales jóvenes, millonarios, no tienen prácticamente idea de nada, viven en burbujas, no saben nada de la realidad, nunca han sabido lo que es levantar un negocio, nunca han sabido lo que es enfrentarse a impuestos, ni a regulaciones, ni a que te revienten una pequeña tienda que tienes que te da apenas para sobrevivir, no saben absolutamente nada de eso, en definitiva, son analfabetos funcionales. Entonces, disfrutad con su fútbol, no les insultéis, ellos han votado por esa opción, sea más o menos legítima, pero es lo que hay, así que aceptémoslo con la deportividad de un partido de fútbol y listo. Y ya cuando por fin revienten, entonces a lo mejor algún día despiertan y espabilan. Y además, como es el país vecino, que además no le tengo tampoco ninguna simpatía, sinceramente me da absolutamente igual. Ya sabéis que yo soy de los que piensa que Europa es un continente que anda moribundo desde hace muchísimo tiempo, no existe, es un continente zombie, es un continente que se creó gracias a Estados Unidos y lógicamente morirá cuando a Estados Unidos se le ponga en la pera, porque en definitiva media Europa es de Estados Unidos, así que bueno, que no ven con tantas ínfulas de superioridad, que Europa a día de hoy no es absolutamente nada. Dicho esto, vamos con lo que nos interesa de la parte del Real Madrid, porque en definitiva Ramón Álvarez de Mon dio una noticia muy buena ayer, que por cierto vino corroborada por Fabrizio Romano en la muy buena dirección. ¿Y cuál es esa muy buena dirección? Bueno, pues simple y llanamente que Leny Yoro está prácticamente ya metido en nuestro bolsillo, ¿vale? Leny Yoro es un jugador que ya no es solo que él haya aceptado venir al Real Madrid, es que además de eso, por lo visto ayer el club, el Lille, se avenía por fin, por eso lo he puesto en la primera portada, se rendía y se avenía a negociar con el Real Madrid un precio, ¿vale? Y ese precio era, por lo visto, una cifra cercana a los 50-60 millones de euros, por los que el Real Madrid pagará al Lille para traerse al jugador. Así que ya lo tenéis ahí. Ramón Álvarez de Mon comentaba que es un fichaje seguro, lo decía con estas palabras, ¿vale? Lo de Fabrizio Romano era un poco en la línea de que el Lille se había rendido y que en definitiva lo que querían era ya sentarse con el Real Madrid para negociar un precio, ¿vale? Y era ese precio el que tenía que acordarse entre las dos entidades, 50-60 millones, y se acabó. Entonces, una vez que esté asentado el precio, Leny Yoro formará parte del Real Madrid, de lo cual pues lógicamente nos sentimos muy orgullosos, estamos muy contentos y lógicamente espero de verdad que así sea y que sea muy pronto, porque en definitiva creo que el Real Madrid va a formar una línea defensiva bastante atractiva, que en definitiva va a reforzar lo que ya tenía Militao, Rüdiger, Alaba. Yo creo que hay dos dudas ahora mismo que pesan sobre el madridismo, que es vamos a ver qué tal lo hace Militao esta temporada, está un poco en duda después de la lesión, vamos a ver en qué condiciones llega Alaba, lógicamente, que es un jugador que está todavía lesionado y al que no vamos a tener disponible, yo personalmente creo que por lo menos hasta octubre o noviembre, pero en cualquier caso que venga Leny Yoro es un refuerzo importantísimo y además excelente. Ahora nos vamos a otro jugador que también va a formar parte ya del Real Madrid, y este sí que es un fichaje no seguro, segurísimo, porque en definitiva el jugador firmó por nosotros el año pasado, cuando nadie prácticamente daba un guil porque viniera. Me estoy refiriendo a Endrick, quien el otro día caía eliminado con Brasil, y lo primero que hizo fue acordarse del Real Madrid, diciendo, lanzando un mensaje a los madridistas en el sentido de ya tengo la cabeza en Madrid, ya tengo la cabeza en el Real Madrid, ya estoy pensando en el Real Madrid. Por cierto, jugador que estará en la pretemporada
del equipo en la gira de Estados Unidos, precisamente porque ha caído eliminado en cuartos de final, no ha pasado a la semifinal de la Copa América y por tanto estará con nosotros batiéndose el cobre para ganarse un puesto en el Real Madrid. Vamos a ver, habrá debate en el sentido de que el ataque del Real Madrid, dicen, será Mbappé-Vinicius, si acaso un tercero que podría ser Rodrigo, o incluso Güler o Bryan, alguno de ellos, pero parece que nadie apuesta mucho por Endrick. Yo sinceramente os hago un llamamiento, mejor dicho, a la calma, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa y evidentemente el hecho de que Endrick pueda estar precisamente como jugador titular del Real Madrid para mí es una opción bastante plausible a día de hoy. Así que bueno, vamos a esperar, no nos precipitemos, porque yo digo que Endrick va a dar mucho debate y muchos temas de conversación. Ojalá que efectivamente así sea. Y luego vamos ya con los nombres que en definitiva deberían llamarnos más la atención, porque parece que hay un nuevo plan del Real Madrid desvelado ayer por Mario Cortegana, quien dice o decía o afirma que sí que es posible que Mendy y Davis terminen compartiendo vestuario. Banquillo no lo sé, tendrá que ser uno o el otro no, pero lo que está claro es que vestuario sí, es decir, un panorama que antes se antojaba imposible, puesto que era o el uno o el otro, por lo menos así se había planteado, que o bien era el uno o bien era el otro. Bueno, pues parece que ahora podría ser los dos. Mario Cortegana tiene claro que en definitiva ambos dos podrían coexistir o cohabitar en los vestuarios del Real Madrid, porque en definitiva ayer, por cierto, en Alemania dieron una noticia que iba en la dirección de que el jugador de que Davis estaba más cerca de salir que de quedarse, y puesto que Mendy en un principio parece que no ha aceptado la oferta de renovación del Real Madrid, entiendo que el jugador tendrá voluntad de quedarse todavía hasta cumplimentar su contrato en 2025 en el Real Madrid, que por tanto para mí tampoco hay que hacer ningún tipo de drama con todo esto. Creo que el Real Madrid se va a llenar de grandísimos jugadores por esa banda, por supuesto ya no solo hablamos del lateral, hablamos de la parte ofensiva con Vini y todo esto, y bueno, pues en este sentido ojalá que efectivamente al final el Real Madrid de una forma o de otra consiga poner a estos jugadores y alinearlos hasta el punto de que se conviertan en definitiva en los jugadores que queremos ver en el Real Madrid, jugadores que destacan, jugadores que no tienen competencia, que no tienen otros jugadores atacantes de otros equipos que realmente les puedan ganar ni un solo duelo. O sea que para el Real Madrid aglutinar toda esta cantidad de talento es una cosa buena, evidentemente no va a ser una cosa mala. Lo que puede ocurrir, que sea un polvorín en el vestuario, que haya tensión, no sé qué, si es que al final son dos tipos de jugadores diferentes. Entonces, precisamente por eso, Ancelotti se puede valer de ellos para situaciones completamente distintas. Así que bueno, como digo, yo creo que Ancelotti sí lo sabe manejar bien. En mi opinión, creo que no habrá ningún tipo de problema. Sabrá poner a cada una de las piezas cuando más convenga. Y a partir de ahí, honestamente, si todo funciona bien, yo creo que no debería haber drama. Pero bueno, al final, Mendy tiene 29 años, Davis tiene 23. Con lo cual, personalmente creo que si las cosas se hacen bien, no debería haber ningún tipo de conflicto. Son generaciones diferentes, son dos tipos de jugadores diferentes, a pesar de que ocupen el mismo puesto, o sea que no debería haber problema, pero ahora ya queda ver un poco qué es lo que piensa Ancelotti, qué es lo que quiere Ancelotti, qué está buscando para el grupo, qué es lo que cree que es mejor, y a partir de ahí pues tomar una decisión que yo creo que vendrá en breve, porque además Ancelotti ya tiene que ir preparando el resto de la temporada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero ya digo, muy cerca de que se queden los dos. Y ahora quiero que escuchéis a Guti, porque ayer decía algo con el tema de lo que hacía con las camisetas que le daban precisamente con el Barcelona cuando jugaban y se disputaban los partidos, que lógicamente luego venía el famoso intercambio de camisetas y tal y cual. Bueno, pues que ha puesto a los culés pues básicamente de uñas, ¿vale? Así que escuchadlo, que merece mucho la pena. ¿Y tuyas? Mías tengo varias también, sí, de algún partido así importante, y también con la selección tengo alguna. ¿Y del Barça? ¿Del Barça? Del Barça las regalo todas. Sí, las cambio, pero las regalo, las regalaba. Haces ver como deportivamente que las cambias y luego no las... Bueno, las regalaba, sin más, no pasa nada. Tú, aquello que hacéis, que os cambiáis la camiseta, llegabas al vestuario... Sí. ¿Sí? No, bueno, lo primero que hacen es, se las llevaban a los utilleros, las lavaban, y luego cuando nos las dejaban en la taquilla, pues las regalaba. ¿No te apetecía que como recuerdo una camiseta del Barça? No me apetecía, la verdad. No tengo ninguna, no. Esta es la realidad. Le picaba la camiseta. No, es que a mí no me hacía ilusión, Josep, pues ya está, sin más. No, pero como digo, ya que tienes tantas, tener la de, yo qué sé, la de Ronaldo también en el Barça, quizá. No la tengo. Bueno, pues más claro hago, ¿vale? O sea, Guti no, el rollo de tener camisetas del Barcelona, que es lo normal, evidentemente. A ver, a no ser que tuvieras algún tipo de
de buenísima amistad con algún jugador en concreto y tal y cual, bueno, a lo mejor puedes mantenerla, pero obviamente ¿qué vas a hacer un madridista de pro o qué va a hacer un barcelonista de pro con una camiseta del Real Madrid colgada en su pared? Pues evidentemente es algo que no ocurre y es algo que no va a pasar. Yo creo que eso es bastante evidente en este sentido. Así que bueno, pues nada, lo habéis visto, ¿no? Yo creo que es bastante entendible que Guti no tenga ninguna camiseta del FC Barcelona en su casa, en su pared, evidentemente, así que bueno, pues es lo que hay. Y lógicamente, tal y como os he comentado en el vídeo anterior, el Real Madrid ya prepara salidas, ¿vale? Y además no pocas, sino bastantes. Bueno, pues una de ellas, de la que os voy a hablar en este vídeo, es una que ya sabíamos o conocíamos o intuíamos desde hacía mucho tiempo y es ni más ni menos que la de Vallejo. Vallejo finalmente, y tras varios tumbos por aquí y por allí, varias cesiones al Granada y a otros equipos, finalmente se marchará del conjunto blanco, y es que es un jugador que le queda un año de contrato y obviamente el Real Madrid quiere hacer dinero con él, ¿vale? No juega desde el 3 de enero y solo ha disputado 108 minutos este curso. Es un jugador que ni siquiera en el Granada ha sido capaz de dar lo mejor de sí, a pesar de que todos tenemos un concepto de Vallejo tremendamente bueno. Bueno, pues definitivamente es un jugador que no termina de cuadrarle a ningún equipo y el Real Madrid le busca traspaso, ya que acaba contrato en 2025 y obviamente no cuenta para Ancelotti. Vallejo, decían, no seguirá en el Real Madrid. En 2015 firmó su primer contrato, entonces siendo un diamante del Zaragoza, y ahora en 2024 dirá adiós casi una década después. El club no cuenta con él y ya trabaja en encontrarle un traspaso, abierto a aceptar incluso ofertas que se podrían considerar bajas. Es decir, la prioridad ahora mismo para el Real Madrid con Vallejo es venderle, ¿vale? No es ya ni una cesión ni absolutamente exigir nada que no se pueda exigir. Vallejo es jugador que en definitiva no debe salir gratis del Real Madrid, en el equipo blanco lo saben, y puesto que le queda un año de contrato van a hacer lo que sea posible para que el jugador se marche dejando algo de dinero en las arcas, que es que en definitiva como tiene que ser, ¿vale? Así que en definitiva Vallejo seguramente cuando venga una oferta que sea más o menos una oferta asumible por el Real Madrid, tampoco creo que el equipo blanco esté pidiendo una locura por él, pues la aceptará y se acabará absolutamente todo. Y seguramente Reinier, al que veíais ahí en un lado de otra noticia, pues acabará de la misma manera, ¿vale? Seguramente saliendo del equipo blanco. Obviamente esto es algo que después de varias cesiones fallidas es lo que suele pasar. Por ejemplo, hablando de salidas, el otro día Ramos Neira hablaba y daba el nombre de un jugador que ya tiene de hecho ofertas y además de gigantes de la Premier, y daba el nombre de uno de ellos. Me estoy refiriendo, ya sabéis, a Ferland Mendy, que de momento está por resolver su futuro con el Real Madrid, no acepta la oferta de renovación. Por otra parte, Davis no sabemos si va a venir o no, no sabemos si eso va a hacer que el Real Madrid termine aceptando alguna oferta por el jugador o termine poniéndolo en el mercado, pero lo cierto es que el Newcastle y algún otro equipo de la Premier, según Ramos Neira, ha llamado a Florentino para preguntar por la situación del jugador, ha llamado a Florentino para preguntar si efectivamente Mendy está disponible o no. Bueno, yo creo que sabéis todos que a Mendy le encantaría finalizar su contrato en el Real Madrid y finalizar de hecho su carrera en el Real Madrid, pero sabéis que Mendy ha sido un tipo que ha tenido un agente representante que en definitiva nunca se lo ha puesto fácil al Real Madrid, puesto que siempre, no desde ahora, ha exigido más dinero. Es verdad que es el mejor, en mi opinión, lateral izquierdo del mundo, sin ninguna duda, y por supuesto es un jugador que como campeón de Champions se merece, ¿vale? Se merece esas subidas, esos emolumentos que está exigiendo al Real Madrid. Otra cosa es que el Real Madrid, según y de acuerdo a lo que le pida, esté de acuerdo, ¿vale? En concedérselos, que esto es otra cosa. Como al Real Madrid al final le sobran novias, es decir, gente que pueda venir para ese puesto, y además ahora mismo hay uno que lógicamente es un gran candidato a sustituir a Mendy, que es Alphonso Davies, a lo mejor el equipo blanco se vale de esa situación circunstancial para no darle a Mendy lo que en realidad está pidiendo y por lo que de hecho podría pedir o exigir incluso más, porque evidentemente si fuera otro equipo yo estoy seguro que Mendy conseguiría lo que quiere, pero como es el Real Madrid y ahora mismo todos los jugadores quieren jugar al Real Madrid y el Madrid ha conseguido mercadear bien o hacer marketing con esa idea de que todos los jugadores mejores del mundo quieren jugar en el equipo blanco por la gloria y todo esto, pues evidentemente Mendy lo va a tener difícil como para sacarle un euro extra a Florentino, pero por lo menos que sepáis que efectivamente las ofertas siguen fluyendo hacia el Real Madrid por el jugador y ahora veremos a ver cuál es el desenlace. Por cierto que ayer se producía en la rueda de prensa de Francia un hecho para mí espectacular e insólito, teniendo en cuenta que Camavinga el otro día, como digo y como supimos todos, se peleó en el vestuario con Deschamps, ¿vale? Había gente que, bueno, pues no se lo podía creer, que de alguna manera decía, hostia, ¿cómo puede ser si Camavinga es un tío bastante tranquilo, calmado? Bueno, pues efectivamente se las tenía tiesas con Deschamps en el vestuario. Sin embargo, parece que
un acontecimiento que es ni más ni menos que la madurez del jugador, seguramente por estar en el Real Madrid, sucedió. Y sucedió precisamente en el sentido de que el jugador, cuando le preguntaron por Deschamps y lo compararon, lo quisieron comparar con Ancelotti, de alguna manera dio a entender que ambos dos se parecen mucho y al contrario, en lugar de poner verde a su seleccionador, lo que dijo de hecho de Deschamps fue tan absolutamente limpio y honesto y además caballeroso que sinceramente has llamado y has sorprendido a muchos, pero dejadme que os diga que esto es parte de la mentalidad que le gusta al Real Madrid y por lo que ficharon al jugador. Esperaban que pusiera a parir a Deschamps, pero evidentemente no lo hizo, ¿vale? Y decían cuáles son las consignas diferentes, hablaba un poco en líneas generales cuando recibes en el Real Madrid y a la selección de Francia. Se iban todo el rato, como digo, por el lado de que pusiera verde a Deschamps. Lo que decía ayer era, francamente, lo que digo siempre es que son dos entrenadores que se parecen en su manera de trabajar, se parecen porque se valen del aspecto humano, ¿vale? No diría que haya algo que cambie entre el Real Madrid y aquí, porque el entrenador nos deja mucha libertad en el campo. No diría que hay grandes diferencias entre aquí y allí. Está claro que no es un balance positivo. Lo del tema de la Euro porque no ha jugado mucho, pero a todos los jugadores nos gusta jugar y tal y cual, lo intentaba decir y llevarlo a su terreno, pero en el sentido de que criticar a Deschamps ni una sola mala palabra. Y además aquí veis como decía, pero el fútbol me ha enseñado a ser paciente y sé que un día llegará mi hora. Es decir, que todos aquellos que buscaban de alguna manera un poquito de beef entre Camavinga y Deschamps, pues se vieron completamente decepcionados porque el jugador no entró al juego y creo que de manera muy inteligente dejó a la sala muda precisamente porque no puso verde a Deschamps. Todo lo contrario, hizo lo que tiene que hacer, que es ser un auténtico profesional. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos. Bueno, pues resulta que a lo mejor estábamos pensando de que aquí ya no había ninguna noticia que dar, pero desde luego están saliendo muchísimas porque el mercado del Real Madrid no para, pero es que además hay un montón de cosas relacionadas con el Real Madrid que conviene destacar, de las que conviene hablar y que precisamente a muchos les va a hacer estallar la cabeza porque ayer, o mejor dicho antes de ayer, cuando Vinicius Junior dejaba, en mi opinión, uno de los mejores partidos que le hemos visto hasta ahora con el combinado nacional, bueno, pues lógicamente el antimadridismo explotaba, porque en definitiva para ellos el hecho de que Vinicius Junior destaque es un motivo de odio, un motivo más para odiar. Sí, efectivamente soy bastante radical con el tema del titular porque no puedo serlo de otra manera. Me encanta que Vinicius Junior haga rabiar a los desgraciados que en definitiva solamente quieren que el muchacho pues termine colapsando para poder reírse de él, que es un poco lo que les gustaba hacer hace 3 o 4 años antes de que Vini despegara y por supuesto no lo soportan, es algo con lo que no pueden vivir. El hecho de que Vinicius Junior esté al final triunfando y vaya a triunfar también con la selección poco a poco, ¿vale? Cada uno tiene su tiempo, pues obviamente esto es un motivo para ellos para empezar otra vez a rabiar y soltar todo su odio y su asco en redes, con lo cual yo me alegro de que así sea porque eso significa que Vinicius lo está haciendo realmente bien. Pero bueno, hay más cosas porque ayer ocurría algo que era prácticamente la consolidación o la confirmación de la venta de un chaval que, por cierto, dejadme que os diga, era un lateral derecho que en mi opinión podía eventualmente haberse convertido en un lateral derecho para el Real Madrid del primer equipo, pero ya no lo va a ser, ¿vale? Me estoy refiriendo más o menos que a Alex Jiménez, que ayer fue vendido al Milán, ¿vale? Alex Jiménez, para los que no lo sepáis o no lo tengáis muy bien ubicado, es un chaval que en 2022, con me parece que 16 años, en 2022, agarró y se fue a Milán, ¿vale? En una cesión, bueno, pues que la gente decía, bueno, pues a ver cómo sale. Al fin y al cabo era un jugador muy joven y en definitiva, pues no se sabía de qué iba a ir el asunto. Bueno, pues Alex Jiménez lo ha hecho tan bien en Milán, lo hizo de hecho también y sorprendió por allí tanto en Italia que al final se lo han terminado quedando y el Real Madrid ha decidido que era el momento de venderle. Alex Jiménez es un jugador que además sorprendió en Milán precisamente porque fue capaz de darle la vuelta a su propia posición natural, que era la del lateral derecho, y ponerse a jugar como lateral izquierdo, lo cual obviamente gustó muchísimo por la predisposición del jugador, no solo a hacerlo bien, sino a hacerlo bien en una posición que no era la naturalmente suya. Así que bueno, pues yo en este sentido me alegro mucho de que le haya ido bien, hasta el punto de que al final el Milán se lo ha decidido quedar. Es una muy buena noticia porque en definitiva el Real Madrid está y sigue haciendo caja con todos estos jugadores que obviamente si no son para el primer equipo, pues por lo menos que valgan para dejar buen dinero en el equipo blanco, en las arcas del Real Madrid, que por cierto tampoco me parece haber visto por aquí o haber leído el precio al que le ha vendido el Real Madrid. Yo entiendo que a lo mejor habrá sido algo más simbólico porque tendría una cláusula que entiendo no sería demasiado alta, no lo ponen por aquí, pero bueno,
Vamos a decir que entre 5 y 10 millones, ¿vale? Por ahí habrá vendido el Real Madrid a este jugador, al que, por cierto, pues como os he dicho, ya llevaba cediendo al equipo rosonero en varias ocasiones, en un par de temporadas. Así que nada, toda la suerte del mundo a Alex Jiménez, que yo creo que va a hacer un muy buen papel. Me recuerda mucho un poco a lo que pasa o lo que pasaba con Brahim Díaz, teniendo en cuenta que, bueno, pues en definitiva es un jugador que al final, bueno, pues yo personalmente creo que puede tener mucha importancia y mucha valía dentro de este Milán. Voy a aprovechar para colocarme por aquí la cámara. No puedo. Vale, perfecto. Pues nada. Como digo, que puede tener mucha proyección en el Milán, que me recuerda mucho a Brahim Díaz, que en definitiva es un jugador que si sigue haciéndolo bien, a lo mejor algún día puede volver al Real Madrid. Complicado porque el Real Madrid más o menos tiene su hoja de ruta ya predeterminada, pero en cualquier caso que le vaya muy bien. Esto en cuanto a Alex Jiménez. Y luego os voy a comentar algo con respecto a un jugador que estaba por lo visto bastante atado por parte del Real Madrid, que de hecho yo ya os había comentado algo, aunque no me atrevía a confirmarlo del todo, pero que finalmente no va a ocurrir y ha estado sin embargo tremendamente cerca. Y os estoy hablando ni más ni menos que de un jugador que es Estevao, que estaba por lo visto súper atado, ¿vale? Súper atado por el Real Madrid, algo que obviamente nos alegró a todos muchísimo, pero que finalmente no sucederá porque apareció la Premier y se lo llevó. Y es que el Real Madrid tenía un acuerdo o un derecho de tanteo por Estevao Williams, ya sabéis, el mesiño del que tantas veces os hablé en determinados vídeos donde decía cuidado que el Real Madrid, aparte de Endrick, también está con el tema de el mesiño, con el tema de Estevao para que venga al equipo blanco. Pues bien, efectivamente apareció la Premier y se lo llevó. ¿Por qué? Pues porque según Miguel Serrano de OK Diario comentaba por aquí que el Real Madrid había cerrado un acuerdo con el Palmeiras, club del que fichó a Endrick, un pacto de caballeros para tener la preferencia de ejecutar una suerte de derecho de tanteo por Estevao, la nueva perla del fútbol brasileño, al que la entidad madridista monitorizaba en sus redes desde los 15 años, igual que ocurrió en los casos del propio Endrick, Vinicius o Rodrigo. Finalmente, sin embargo, ha sido el Chelsea el que se ha llevado el gato al agua y parece que por 61 millones de euros que ha ofrecido, el Real Madrid ha decidido no igualar esa oferta. Es decir, el Real Madrid tenía la posibilidad de que si venía algún grande de la Premier o algún otro club gigante poniendo pasta por él, tenía el derecho de poder llegar y decir, vale, pues lo que ofrezcan yo pongo lo mismo o un poquito más y me lo quedo. O sea, el Real Madrid tenía esa prioridad a la que había llegado a un común acuerdo con el Palmeiras. Pues bien, no va a suceder porque el Real Madrid ha entendido que no va a pagar 61 millones de euros o más por este jugador. Ha preferido que Estevao se marche al club que sea de la Premier, que entiendo que es, creo, por lo menos hasta donde yo había leído, el Chelsea. Entonces, en este sentido, pues hombre, me da pena, pero evidentemente el Madrid no puede andar pagando pastizales por ahí por doquier, porque al final, aunque sean jugadores jóvenes que no son súper consolidados, lo cierto es que al final te vas metiendo con unos, con otros y con los demás allá, y al final te metes en una cantidad de pasta espectacular, ¿vale? Mastantuono, por ejemplo, me comentaba Ramos Neira que no era un jugador que estuviera pensado para esta temporada y sin embargo también va a ir por esos derroteros, o sea que al final Madrid va a poner pasta por un jugador por el que, bueno, pues no tenía previsto gastar en un principio este año. Entonces el Real Madrid tiene que ser muy cuidadoso, porque si no al final se empieza a meter en todo esto o se empieza a meter en fichajes que a lo mejor no tenía previstos, y evidentemente esto al final va sumando y hostia, aunque tenemos las finanzas bien cogidas, ¿me entendéis? Bastante sólidas, lo cierto es que al final pues se te puede ir de las manos, ¿vale? Así que en un principio Estevao no va a venir al Real Madrid, se va a marchar a la Premier, como digo. Sin embargo, eso no quita para que Florentino, como veis, igual que nosotros estábamos deseando que viniera, pues lo tuviera más o menos atado, pero al final, bueno, pues no ha podido ser, así que tampoco hay que hacer ningún drama, pues obviamente que le vaya muy bien y listo. Y luego al que le está yendo muy bien es lógicamente a Vinicius Junior, que el otro día a Paraguay machacaba lógicamente ya no solo con una exhibición de partido, sino que cuando más le necesitaba la selección agarró, se lo echó al equipo a las espaldas, marcó 2 goles, volvió loco a los paraguayos y finalmente le dio la victoria a su equipo. Y no solamente eso, sino que ejerció de líder, porque el famoso penalti de Paquetá, que la gente pedía que lo tirara Vinicius para el hat-trick, sin embargo el jugador tuvo el detallazo de irse a la afición y pedir que animaran a Paquetá para marcar ese gol que finalmente marcó. O sea, eso le hace ser todavía más líder y además nos da a entender la solidaridad, la característica solidaria que tiene este jugador para con sus compañeros. Es decir, que no lo quiere todo para él, sino que por el contrario, cuando llega el momento de hacerse a un lado, se hace a un lado sin problema, y esto le va a venir muy bien precisamente al Real Madrid para que en ese empaque de grandes figuras que va a tener el año que viene, el jugador al final sea una pieza más del engranaje y no quiera convertirse en la última Coca-Cola del desierto, que en definitiva espero que tanto Bellingham como Mbappé
sigan en este sentido este ejemplo, porque en definitiva es el que más beneficia a todos. Y yo sinceramente creo que Vinicius Junior aquí fue y actuó como líder, y lógicamente el antimadridismo ha salido a relucir precisamente por parte de todos aquellos en las cuentas de Twitter, chat, bots, todo este tipo de basura, que en definitiva lo único que viene haciendo es llorar y llorar y llorar y estar escocidos por el dolor que les produce ver cómo Vinicius Junior está triunfando. Les encantaba y se congratulaban hace 4 días de que Vinicius solamente llevara 3 goles en 31 partidos con la selección brasileña, pero ahora ya no saben qué decir, porque después de este doblete y viendo que el jugador está empezando a despegar, ahora ya te empiezan con el tipo de basura de siempre, que si la Copa América está arreglada para Brasil, que si no sé qué, que si bla bla bla, que si en definitiva hace lo mismo que el Real Madrid, que solo está llorando. Es decir, cualquier cosa, las declaraciones desde después del partido, cualquier gesto les vale precisamente para atizar a un Vinicius Junior al que simplemente odian. ¿Por qué? Porque como durante varios años estuvieron riéndose de él, haciéndole daño, intentando medrar en su cabeza, no lo consiguieron y él siguió adelante y al final terminó triunfando, pues lógicamente eso les revienta el culo, porque al final ellos estaban tan cómodos en esa posición de ver como un chaval que estaba débil podían hacer carne o carnaza fácil de él y hacer sangre prácticamente en todo, porque en definitiva no era el Vinicius que conocíamos. Pero en cuanto despegó, voló y se convirtió en el jugador número 1 mundial, entonces es cuando reventaron. ¿Por qué? Porque su saña ha salido a relucir, ¿me entendéis? Antes era como una especie de complacencia, venga, nos burlamos un poquito de él, luego paramos, somos condescendientes con él, pero como ahora está intratable, el gran problema es que ya no le pueden seguir tratando con esa displicencia con la que le trataban, en plan de, mira, este sí, no mete goles, es un malo, es un paquete, es un no sé qué. Ya no hay, ya no existe ese Vinicius Junior. Este Vinicius es agresivo, se lleva por delante quien haga falta, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con los racistas, con este tipo de basura, y lógicamente esto revienta a la gente, les muerde por dentro. ¿Por qué? Pues porque estaba controlado y ahora es alguien que no se puede controlar, y eso no hay cosa que más duela a la gente en general, en el sentido de que al final se dan cuenta de que cuando este chaval que estaba prácticamente hundido a nivel anímico, o por lo menos eso es lo que ellos creían, ahora resulta que se ha revelado como uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor. Así que yo encantado de hacerle rabiar desgraciados, y echad toda vuestra basura y vuestro odio en Twitter. Lo siento mucho, pero os va a hacer rabiar todavía mucho más.